sumarse y participar de nuestras actividades. Los dejo con Roxana. Gracias, Lu. No, por favor. Bueno, mínimamente, en realidad no quiero robar tiempo de este encuentro, pero como para pensar un poquito esta opción de seguir trabajando, la idea es hoy arrancar con la cola de lo que dejamos la vez pasada. También quiero que si ustedes tienen preguntas o algo que les surgió en el hueco que tuvimos de la semana pasada esta, por ahí podemos arrancar directamente con eso, hacemos como 10 minutos, y yo también tengo eso en cuenta para en lo que vamos a entrar hoy. La idea puntualmente de hoy, como para que ordenemos un poquito cronológicamente, es trabajar renacimiento, que es en realidad el inicio de la modernidad, solo que es el inicio de la modernidad en relación al arte, ¿sí? Y la idea de los dos próximos encuentros, que ya combinaremos en qué fechas son, pues todavía no lo sabemos, es trabajar primera revolución industrial, segunda revolución industrial, primera revolución industrial en lo relativo al control demográfico, a la organización del control sobre los cuerpos, en realidad, bueno, muchísimas cosas más, incluso el surgimiento de la imagen fotográfica como estructura de creencia. Y en el segundo encuentro, segunda revolución industrial, donde ya directamente estamos haciendo el pasaje del confort, de las artes y los oficios, del Art Nouveau, de las artes proyectuales, o sea, las artes del diseño y las artes del confort industrial, al androide, ¿no? Que es esa idea de que la máquina nos va a salvar. Un poco ahí también hay que trabajar con algunos predelesianos, son como los filósofos que, Simondon, por ejemplo, es uno de los filósofos que hay que trabajar profundamente, que es como el maestro en técnica de Deleuze, y con Heidegger hay que trabajar. Así que bueno, esa es la propuesta para lo que sigue, que es súper interesante porque es como nuestro origen como sujetos actuales, ¿no? Bueno, si quieren empezamos con rondita de consultas, preguntas. No sé si tienen algo organizado que quieran consultar, algo que quieran comentar. Me callo un minuto para ver si alguien se anima. Algún comentario también puede ser un halago, lo que quieran. No necesariamente una duda. Sí, bueno. estaba silenciada justo. Tal cual, pueden decir todo lo que tengan. Si se sintieron cómodos, si les gusta la dinámica, si les sirvió, qué sé yo. No sé si se escucha, yo soy Roxana, no sé si me escuchás, Roxana. Rosana Tocaya. Mira, yo tengo una sugerencia o un comentario al respecto. Me pareció escucharte la vez pasada que decías que la charla tenía que ver, obviamente, en la mayoría de gente que tiene relación al arte y en relación a la filosofía. Mira, yo no tengo relación al arte más que las llegadas que hice a los museos de 5 años a esta parte. Soy psicopedagoga, así que cuando vi arte y cuerpo, pensé que tenía relación con el psicoanálisis, cómo se analizaba el cuerpo a través del arte. Y no leí, y no leí las especificaciones. De todos modos, la didáctica que tenés y la forma de explicar hacen que, no te digo, todo el mundo pueda llegar a los contenidos, pero se me hace bastante fácil seguirte. Algunos de los autores los hice en la carrera también, así que nada, eso, hacerte ese comentario que para mí las charlas no solo tienen que ver con aquellos que tienen al arte y a la filosofía como atravesados en su vida, sino a todos aquellos que de alguna manera y de hace 15, 20 años, el arte, gracias a Dios, se ha popularizado, se ha masificado y hace que podamos estar no solo en la noche de los museos, sino en cualquier espacio, intervención, ópera, ballet que surja, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Eso bueno, quería comentar. te agradezco, porque para mí Qué es, lindo. parte de la idea de bajar así los contenidos bien a tierra tiene que ver con no tener que ser un gran conocedor, digamos, todo lo contrario. Prefiero la percepción y la sensibilidad, también soy artista, a la concepción racional.
Pero igual el tema del cuerpo y la interpretación del cuerpo a través de una metodología terapéutica aparece en el cuerpo de la modernidad, porque ahí aparece Freud, y eso lo vamos a trabajar. O sea, Exacto. ese es el momento, es más adelante, Claro. pero viene de acá también, ¿no? O sea, se viene como amasando, y nosotros leemos desde ese lugar también, porque la historia del arte, la historia en general, se arma a partir de una perspectiva. Creo que lo habíamos hablado la otra vez, esto de que la historia del arte se organiza en 1800, que es la modernidad, o sea, es plena licuadora de la modernidad, ¿no? Entonces se dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos con todo esto, todo este excedente que tenemos? Tenemos excedente material, porque empiezan a aparecer colecciones, qué sé yo, de colonias invadidas, que qué hacemos con todo este arte, que suponemos que es arte, que son expresiones de sujetos, y trazamos una historia y decimos que esos sujetos son los anteriores a nosotros, o sea, trazamos una secuencia cronológica de la historia sin hacer segmentos, ¿no? Sin decir, bueno, no sé, los egipcios si eran hombres, no porque sean extraterrestres, ¿no? Sino porque, digo, la historia del arte lo que hace es unificar. Y no podemos leerlo desde otro lugar, porque somos sujetos modernos. Tal cual. Bueno, Gracias. no, gracias a vos. Igual si quieren me pueden interrumpir o podemos hablar un poquitito al final. Franco, yo te puedo pedir que me cortes 15 minutos antes de terminar, así hacemos un cierre. Dale, sí, buenísimo. Yo te Pero aviso. cortame así, avísame, Dale, hablame, porque, perfecto. bueno. Un poco hoy yo quería empezar con algo que quedó un poquito colgado la vez pasada. Yo nombré al maestro Eckhart. El maestro Eckhart es parte de los teóricos del nuevo. Es un teórico bastante particular, es un teórico que, yo lo digo mal, yo lo digo Eckhart, pero en realidad se pronuncia en alemán de manera muy cerrada, Master Eckhart, una cosa así. Él fue excomulgado por la iglesia, porque en realidad no lo vamos a poder ver demasiado ahora. Spinoza es, digamos, es el antecesor de Spinoza, maestro Eckhart. Spinoza es ese famoso filósofo que habla del cuerpo, todo lo que el cuerpo puede, la potencia, los afectos. Es bastante complejo Spinoza, los campos de inmanencia, y Spinoza baña toda la filosofía de Bergson, que es 1927-1920, y de Deleuze, que es 1960-1970. Digamos, esa es la línea como de pensamiento. Por supuesto, Deleuze toma, como es un genio total, toma, tipo, también licuadora de un montón de personas, pero tenemos que entender que, digamos, Spinoza lo tenemos que ver con la modernidad, porque Spinoza es 1600. De hecho, Spinoza era óptico, hacía lentes. O sea, es el primero que empezó a trabajar en los lentes, era un mecánico, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que entender de dónde se estructura él, ¿no? Para poder entender Spinoza hay que entender Eckhart. Así que ojalá puedan seguir conmigo trabajando más adelante. Los que vayan a seguir, tengan en cuenta al maestro Eckhart cuando vayamos a ver Spinoza. Solamente les digo eso o para su vida, ¿no? La forma que tenemos de llegar a Eckhart es compleja porque son traducciones que yo puedo leer al español, que por supuesto están siempre la traducción, las traducciones más complejas en filosofía y en arte también son las traducciones del griego al latín y del latín a nuestros idiomas, ¿no? A nuestras gramáticas actuales. En ese pasaje hay supresiones muy complejas. O sea, no se puede ser ingenuo ante una traducción. No es lo mismo traducir del alemán al español que del griego al latín. El griego tiene una estructura, es como decir, bueno, traduzco un ideograma japonés a un idioma latino. Se complejiza completamente todo porque hay infinidad de sentidos y concepciones que quedan afuera. Es como un color que no podemos ver, ¿no? Es casi eso lo que pasa con los idiomas. Entonces, no hay palabras que sean las mismas, el mismo sentido. Entonces, bueno, yo les voy a leer algunas frases, pero tengan en cuenta esto, que no es lo mismo leer, sobre todo por la distancia temporal, Eckhart del 1300. O sea, que no podemos estar diciendo que el negro para Eckhart es el mismo negro que para nosotros. Es absolutamente otra cosa, ¿sí? Tenemos que tener eso en cuenta y entonces me siento un poco más cómoda leyéndoles un Word.
Bueno, Eckhart nace para que nos ubiquemos un poquito, en 1260 y muere en 1328. Muchos años, o sea, es excomulgado y muchos, pero muchísimos años después, como que les diga 1960, es reingresado a la iglesia, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hace Eckhart? Eckhart desarma con mucha suavidad y con una estructura muy desestructura la idea de la trascendencia de Dios. Esta lógica que existía claramente en el medioevo por una cuestión de educación sobre la gente, de dominio sobre los pueblos, pero no solo de lo maligno que podemos entender por el dominio sobre los otros pares, ¿no? Porque hoy tenemos como una moral muy devenida de un post-cristianismo, esta idea de que el prójimo lo tenemos que cuidar, ¿no? Con lo que no tenemos, esta idea del diezmo, ¿no? Entonces, es muy importante entender que él lo que hace es, se los voy a decir así, después vamos a empezar a leer, desarma tiempo y espacio. Es como, para nosotros lo podemos entender como muy borgianamente, porque al desarmar tiempo y espacio, desarma la estructura vertical. El tiempo inevitablemente tiene una estructura trascendental, o sea, trascendente en el sentido de que siempre estoy hacia el porvenir, y el porvenir me trasciende completamente, y yo voy hacia generar lo mejor, lo peor, digamos, en el futuro está siempre mi destino, ¿sí? Él va a decir, no, está todo acá, está todo en el hoy, sin una necesidad de causa y consecuencia, es decir, sin una necesidad de correlación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él tiene una famosa frase, es medio haiku, para lo que nosotros entendemos así como por esa poética como cerrada y concentrada, pero tiene una frase que son muy bellas. Una frase que es, la rosa florece porque florece. La rosa es sin pensar. Esto que parece, por eso me cuesta y me da gracia leerlo a la vez, pero es realmente, esta es la mejor traducción que podemos encontrar. Tiene una lógica, o sea, que nosotros cuando pensamos la rosa, siempre vamos a pensar, necesito que lo pensemos desde este lugar, la idea de que antes fue un pimpollo y después va a ser abono, o va a ser podrida. No, abono incluso ni siquiera porque tiene una utilidad, ¿sí? Se va a pudrir, o sea, se va a morir. Lo que dice él es que la rosa no florece para ser consecuente con la línea cronológica de su vida, sino que florece porque florece. No tiene ningún, es como decir, yo concibo un hijo porque lo concibo, no para trascender en mi descendencia, ¿sí? O sea que corta con estas frases tan simplonas completamente la lógica de ser consecuente. Piensen que el medioevo, esto lo vimos la vez pasada, no tiene el cuerpo inscripto en la vida que lleva, ¿sí? La vida que lleva el hombre, el sujeto del medioevo, tiene la inscripción en el porvenir, en ese cielo ganado o infierno padecido. Pero el hoy en la tierra es un padecimiento, es el padecimiento del alma. El alma no está salvada hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, siempre hay una trascendencia de la lógica, ¿sí? Lo importante está siempre en otro lugar. Esto es la base del capitalismo y de la modernidad. O sea, el enajenamiento del trabajo, cualquiera que haya leído Marx, digamos, yo no trabajo porque yo sí, y hay momentos en que no. Pero digamos, el operario, el chaplín, que va y baja el torno todos los días 29.000 veces por día, no lo hace porque le gusta hacer agujeritos en la madera o en el metal. Lo hace para ganar un sueldo, para vivir, para comer, para morir, ¿no? Entonces, esa es la estructura de la trascendencia que se viene gestando desde hace un montón, y hay algunos pensadores, muchísimos artistas, que vienen a romper con esto. ¿Sí? Lo que pasa es que en el medioevo el arte no tenía esa capacidad reflexiva. Esto va a aparecer en el arte contemporáneo recién, la reflexión sobre nuestra propia estructura de vida. ¿Sí? Bueno, después tiene otra frase que es muy linda que dice, hay una potencia en el alma, y no solo una potencia, sino una esencia, y no solo una esencia, sino algo que se desliga de la esencia. Acá
La palabra potencia, a esta altura de nuestra historia del pensamiento, no podemos hacernos los sonsos y tenemos que entender, la potencia lo tenemos que entender deleuziana y spinosianamente. La potencia no es la capacidad de lo que no es, sino es lo que es, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en matemática, un número potenciado es 2 a la 2, a la segunda o al cubo, ¿no? ¿Vieron cuando, o sea, raíz, o vamos a pensar en la potencia? Es la capacidad del número de automultiplicarse, pero no está multiplicándose. Está como si fuera velada esa posibilidad hasta que la desarrollo, como una ecuación sería, ¿sí? Pero está como en potencia. Él no está pensando en esa potencia, no es algo que no se desenvuelve y que está escondido. Uno es potencia. Esa es la gran diferencia de pensar las capacidades en acto o las capacidades en trascendencia, ¿sí? El arte, el cuerpo en general, el cuerpo es en acto, no hay potencia del cuerpo. Yo lo que puedo hacer, y no sé, hasta que no lo hago, es como en la cancha se ven los pingos. No hay forma de que, digamos, que el cuerpo se dé si no es en el acto. El cuerpo no se puede esconder, no se puede guardar, el cuerpo se desborda todo el tiempo. Entonces, si yo escondo una potencia, si yo no despliego esa potencia, el cuerpo me explota. Digo, esto es bueno, son las interpretaciones más actuales, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, es la potencia, el alma y la esencia. Para él es todo lo mismo, no hay una esencia que no se desenvuelve, no hay una estructura escondida. La estructura platónica es así. Hay un sujeto escondido, que es el sujeto de la verdad, que es la idea, ¿sí? Que es la estructura de la caverna, donde yo lo que estoy viendo es algo velado, que si soy lo suficientemente brillante, voy a poder levantar la cortinita y ver el sol. Bueno, la inversión del platonismo en la historia de la filosofía, con Nietzsche a la cabeza, lo que va a decir es, muy lacaniano también, no hay lo escondido. El sujeto es velado, no hay otra forma. Y eso es de lo que hablábamos la otra vez, que yo lo voy a decir de una y mil maneras, la idea de que no nos vamos a bañar que no nos podemos bañar todas las veces en el mismo río, la idea de que el ser es y no es al mismo tiempo, una idea muy heideggeriana, súper profunda que da para 5 clases, pero básicamente tiene que ver como con ese encadenamiento de la estructura del pensamiento. Hay una frase también, otra frase, voy leyendo así cortitas: todas las cosas han sido creadas de la nada. Por eso su verdadero origen es la nada. Y en la medida en que aquella noble voluntad se inclina hacia las criaturas, cae con esta en su propia nada. Porque lo que está haciendo Eckhart, que es una especie de... Imagínense un monje encerrado en la oscuridad escribiendo estas palabras en el 1280, o sea, es un momento del mundo muy, muy duro, la gente se moría así continuamente, habíamos visto la otra vez las danzas de la muerte y demás. Tenemos que entender que él diciendo, o sea, cuando él habla de la nada, está corriendo a Dios. O sea, no hay una causa por la que ser, no hay una causa y una consecuencia, sino que la rosa florece porque florece, y nosotros venimos de la nada y vamos hacia la nada. Eso es lo que está diciendo. Más allá de la propuesta, que nos puede interesar o no, y que puede desplegarse o no posteriormente, pues después él la despliega, pero por ahí no lleguemos a eso, porque no me importa tanto, lo que él está haciendo es desarmar la estructura medieval, que durante los 10 siglos del medioevo rigió, que era esta idea de que somos en función, somos enajenados, no somos porque somos porque otra cosa tuvo la decencia de crearnos, ¿sí? Somos fuera de nosotros. Toda nuestra estructura está fuera de nosotros, ese es el enajenamiento, ¿sí? Entonces, cuando vamos hacia el Renacimiento, donde el hombre es el centro de la escena, caemos en una trampa tremenda, porque lo que está pasando ahí es que en vez de que la superioridad
que la trascendencia está en lo superior, que es Dios, la trascendencia está en nosotros, y nosotros somos los dominadores del mundo. Entonces nos sentimos libres, pero en realidad también es una estructura enajenada. Por eso, esa estructura de la trascendencia que aparece en Platón, que en realidad aparece en Parménides, mucho antes que Platón, se desarrolla y la vamos como enganchando. También podemos hacer otra historia de la metafísica, de la filosofía, ¿no? De la metafísica, en paralelo, que es esta que estamos tratando de trazar. Entonces, Eckhart, ¿qué pasa con Spinoza? ¿Qué pedacito de Descartes nos interesa? ¿Qué pedacito de Kant vamos a trabajar? Y así sucesivamente. Pero la verdad es que la historia del mundo y cómo nos manejamos con la cotidianeidad eficiente de hoy en día, y el formato de productividad que tomó el mundo a partir de la segunda revolución industrial, tiene todos los visos de lo que él critica. Porque no es un bolche, digamos, Eckhart, no ese es el punto, ¿no? Es como otra la lógica. Bueno, hay dos frases más que les quiero leer, porque son dos, una que habla de la ceguera y otra de la mujer. La de la mujer es una maravilla total. La de la ceguera es así: hazte como un niño, hazte sordo y ciego. Tu propio yo ha de ser nómada. Atraviesa todo ser y toda nada. Abandona el lugar, abandona el tiempo y también la imagen. Si vas sin camino por la senda estrecha, alcanzarás la huella del desierto. Bueno, acá está hablando, son todas imágenes extremadamente poéticas para nuestra concepción de hoy en día, pero insisto, el arte trabaja inevitablemente con esto, porque un arte que cierra el sentido, que determina y nombra, no es un arte que pueda, no es un arte que pueda abrir, que pueda abrir sentido en el mundo, que pueda generar mundo. Hay un trabajo muy lindo del pensamiento de Heidegger sobre, que es muy iluminador esto. Heidegger trabaja en un momento sobre, creo que un panteón griego. Entonces dice, trabaja sobre los zapatitos del labrador de Van Gogh, y toma estos dos ejemplos, y sobre un panteón, un panteón griego. Entonces dice, ¿qué es primero? ¿El terreno donde se va a construir el lugar sagrado? ¿O el lugar sagrado, que para nosotros es el arte clásico, que es el panteón, es lo que genera el espacio abierto? O sea, es lo que genera un mundo, o sea, un espacio rituálico. ¿Era el lugar físico donde iban a implantar el edificio, o es la concepción y la vincularidad que se potencian y se afectan, y ahora me voy a términos más deleuzianos y más spinozianos, para generar mundo? Porque eso no estaba ahí antes, no era que era un lugar sagrado y le enganché arriba una prefabricada, ¿no? Todo es a la vez. Y ese templo no podría ser en la mitad del mar, tiene que ser esa potencia, esa afección alegre, para decir Spinoza, ¿sí? Entonces, en ese sentido es súper interesante Eckhart, porque todo el tiempo está planteando, como con esta terminología de desierto, de ceguera, de sordera, de niñez, como de sacarnos los preconceptos, ¿no? Pero esto es durísimo en el medioevo, porque él lo que está haciendo es, lo que hay que hacer es deshacerse, o sea, desarmarse para que surja una verdad. No una verdad iluminada, la verdad, ¿sí? O sea, limpiarnos de tantas ataduras sería, ¿sí? Y esta frase es muy linda, va para otro lado, pero la quiero leer porque me pareció alucinante. Ahora prestad atención y mirad bien. Si el hombre fuera siempre virgen, no daría fruto alguno. Si ha de hacerse fecundo, es necesario que sea mujer. Mujer, entre comillas, es el nombre más noble que se le puede atribuir al alma, y es mucho más noble que el de virgen. Esta después se las voy a pasar porque es realmente hermosa, y aparte organiza la cuestión de la virginidad y la imagen de la Virgen María de una manera completamente diferente. Completamente diferente. Es bastante... Miren, se las voy a copiar en el chat ahora. Así ya la tienen. Bueno, él es el maestro Eckhart, que es obviamente extensísimo. Esto es simplemente una brevísima aproximación como para que entendamos
qué de lo del medioevo nos interesa realzar, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo? Silvia había levantado la mano, no sé si... Okay. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a que si le quita al mundo la teleología, porque en última instancia con este tema de la rosa está diciendo eso, no hay un destino específico de la rosa es tan como puede desarrollar su potencia de ser. Yo hay algo que no entendí, ¿en qué momento a él lo excomulgan? Porque lo que está diciendo, perdón, a él lo excomulgan en vida. En vida. Porque lo que él está negando es la teleología de cualquier acto humano. Y también eso hace dudar del destino tanto de aquel que se salva como aquel que no se salva. Es decir, lo que dice es muy revolucionario, diría yo. Con razón lo comulgaron. Sí, no entendía bien a dónde ibas, pero sí, claro que sí. No, porque es que es muy profundo esto de negar que las cosas se tienen que hacer con un fin determinado. Lo que pasa es que Por eso hablo de que le quita teleología al destino del hombre. Digamos, lo que hace antes que eso es desarmar la estructura de tiempo lineal. Porque si yo no me inscribo en un tiempo lineal donde antes de, qué sé yo, tenía hambre, almorcé, me fui a dormir la siesta, y cada acto tiene una causa y una consecuencia que puedo conocer o desconocer, pero enlazar y comprender como una línea. Lo primero que hace, o por lo menos lo que nos importa a nosotros ahora, es eso, es como si fuera que levanta la línea temporal, la suelta, ¿no? Y las cosas no tienen un ser en vano, no es que entonces es todo al cohete que existamos, sino que abre para que aparezcan otras afecciones y otras líneas. A mí me gusta explicar esto de la línea temporal, que va a aparecer en la historia de la filosofía, pero a lo loco. Deleuze, Bergson, digamos, todos los pensadores, podríamos decir, estructuralistas y postestructuralistas, lo que van a hacer es decir, la línea de tiempo es solo una línea de fuga, es solo una de mis potencias. Inscribirme en una línea temporal, ser en una cantidad de años vida, por ejemplo, o ser en un día de 24 horas, ¿sí? Es solo una de mis líneas posibles de vivencia. Deleuze va a trabajar con otras infinitas, va a decir que nos tenemos que poder fugar, y ahí viene el rizoma, por otras líneas, no siempre la una, ¿sí? Una y única, porque también ataca el problema de la identidad, eso. Pero bueno, son como conceptos gigantes que estoy trayendo, no me gustaría derivar tanto. Sí es interesante que al lado de esta dureza de lo que veíamos la otra vez del cuerpo en el medioevo, que es como tan codificado, tan rígido, tan que no se puede salir del lugar. ¿Por qué? Porque esa expresión es una expresión en todo su formato, pero es una expresión utilitaria, es la Biblia de los analfabetos, son esos murales, es ese rigor, es ese formato, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. La otra vez yo había nombrado, y no quiero dejarlo colgado, que el prefacio de Las palabras y las cosas de Foucault, que es un librazo facilísimo de leer, les digo, para lo que es Foucault es bastante, porque Foucault escribe bastante coloquialmente, eso es interesante de él, y escuchar sus conferencias también es serio, pero es fácil. La comprensión del texto es fácil, después los conceptos son enormes. Pero en realidad, ¿por qué era? Porque él cita a Borges, ¿no? Y nosotros habíamos hablado de que Aristóteles, o sea, Borges va a trabajar en contra de Aristóteles. Toda la narrativa borgiana ataca a Aristóteles. Lo hace con una delicadeza enorme, él es un genio, es un poeta, nos está bajando líneas sin darnos cuenta porque estamos leyendo narrativa,
pero es durísimo Borges, y es un genio, aparte tiene una mentalidad completamente como despegada del bien pensar incluso, ¿no? A veces es un tipo bastante, o sea, no te ayuda a ayudar al prójimo, Borges, vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que Aristóteles lo que hace es genera lo que nosotros conocemos por clasificación? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Platón tenía la estructura de las ideas y el mundo de las apariencias, que son los objetos con los que nosotros convivimos, incluso nuestro propio cuerpo? Y Aristóteles va a decir, bueno, sí, todo muy bien, pero correme esta cosa que no puedo tocar, que son las ideas, y no me importa, armemos una estructura en la Tierra. ¿Cuál es la mejor taza? ¿Cuál es el mejor caballo? ¿Cuál es la idea de caballo? Le vamos a poner un nombre, lo vamos a dibujar, y vamos a decir los equinos, y después va a haber el pintado, el gateado, el bajito, el flaquito, el cuarto de milla, lo que quieran. Esa estructura de clasificación, nosotros la tomamos como natural, porque nos cuesta, no la tomamos como natural, pero es casi como el abecedario, ¿no? Es como cuando nos inscriben el lenguaje de nacimiento. Es lo mismo. A mí me cuestan un montón las clasificaciones, pero hay gente que las tiene de taquito. Pero no podemos negar que todos nosotros somos humanos. Eso también es una clasificación, ¿sí? Y ahí es donde me interesa la cuestión del cuerpo. Obviamente Foucault trabaja con el cuerpo. Todo lo que vayamos a leer de Foucault va a tener que ver con las potencias a favor y las potencias en contra, las fuerzas encontradas del cuerpo inscripto en un determinado espacio. Entonces Foucault va a hablar del poder sobre los cuerpos, Foucault va a hablar del aprisionamiento de los cuerpos, de la moral, cómo nos inscribe la moral en los cuerpos, y cómo cómo eso va generando estructuras de poder. No solamente de los estados, sino estructuras de poder morales internas, ¿no? Por supuesto, él va a venir a desarmar todo esto incluso con su propia vida, ¿no? Es una persona muy activa en la deconstrucción de las estructuras. Entonces, bueno, él, para arrancar las palabras y las cosas, que por supuesto imagínense este nombre, las palabras y las cosas, cuán cerca entendemos que está el lugar del lenguaje como palabra en relación a la idea platónica, las palabras y las cosas. Él va a trabajar todo el libro con eso, ¿sí? Con esta idea de qué pasa en este vínculo. Las palabras que nombran las cosas, las palabras que nombran los cuerpos, las palabras que determinan mi actitud, el nombre que le pongo a un acto físico, cualquiera que sea, caminar, tener relaciones sexuales, hacer elecciones de mi vida, ¿no? Foucault es genial en ese sentido, porque es súper contemporáneo y no es un delirado, habla de cosas concretas. Entonces, bueno, no quiero colgar más con esto, pero les quiero leer un pedacito donde empieza el prefacio de las palabras y las cosas, trabajando sobre un texto de Borges que es sobre una enciclopedia china, ¿sí? Yo les voy a leer hasta que dé. Les diría que lean todo el prefacio, está online, así que si lo encuentran. Es lindísimo el prefacio. Es cortito, pero bueno, les voy a leer un pedazo porque si no se van a aburrir. Este libro, dice, nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo, todo lo familiar al pensamiento. Esto es interesantísimo, ¿no? Como que Borges te sacude la estructura familiar del pensamiento, te hace como volver a pensar todo, ¿no? A nuestro pensamiento, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria, de lo mismo y de lo otro. Acá tenemos que leer lo mismo y lo otro como, lo mismo es como mi mundo, mi estructura moral, ¿sí? Mi forma de vivir, todo mi yo. Y lo otro es todo lo que me molesta, ¿sí? Todo lo que no es como yo, no porque mi yo, sino incluso todo lo que conozco. ¿Qué pasa con lo desconocido, con lo que me viene a atravesar y a traumar? ¿No? De eso está hablando. Este texto cita cierta enciclopedia china, donde está escrito que los animales se dividen en, y Borges hace esto, A, pertenecientes al emperador,
los animales, ¿no? B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera, esa es una clasificación, M, que acaban de romper el jarrón, o sea, los animales que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Esa es la clasificación borgiana de los animales, de la enciclopedia china. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como un encanto exótico de otro pensamiento, es el límite de nuestro propio pensamiento, la imposibilidad de pensar esto. Bueno, así empiezan las palabras y las cosas, imagínense que es un librazo, se los recomiendo, si quieren, no les voy a decir que aprovechen la pandemia para hacer cosas porque es lo peor que te pueden decir, pero sí, si quieren, léanlo. Y hay un pedacito más que me parece jugoso para leerles y compartir con ustedes. Bueno, no, listo, porque me voy a colgar, porque me encanta y no quiero demorarlos con esto y quiero ir a las imágenes. Esto me parece importante para entender lo duro y lo ahincado que tenemos a Aristóteles en nuestra vida, digamos, porque es interesante esto mismo que dice Foucault, que lo interesante de esta clasificación es que nos pone al borde de nuestro propio pensamiento, ¿sí? Nosotros lo único que entendemos es nuestra limitación leyendo eso, porque a nosotros nos inscribieron sobre una tabula rasa una estructura, una grilla, ¿sí? Y esto no es solo para decir, uy, los animales, uy, el mundo, es, digamos, si quieren, también lo pienso en primera persona, en el límite de ese pensamiento o de ese registro de nuestras capacidades limitadas, es donde nos tenemos que parar para entender el arte, para que nos pase algo a nivel artístico y para crear arte también, porque si no, estamos repitiendo la cuadrícula, ¿no? Digo, es como, ¿y para qué darle al mundo más cuadrícula? Porque lo que tiene que haber es reflexión, marcar el límite, no diciendo yo soy una grosa, me paro del otro lado, no hay otro lado, lo que tenemos es lo que tenemos, pero por lo menos a lo Borges, marcar el límite, decir, che, hasta acá podemos llegar, más allá me parece que nos vamos a caer, del mundo plano se termina, ¿no? Bueno, algo que quieran comentar, y si no, sigo. Bueno, para hacer el último comentario sobre filosofía, como hicimos la otra vez, como esta introducción extendida, quiero hablar un poquito de Nietzsche. Nietzsche es filósofo es extremadamente moderno, es segunda revolución industrial, 1880, 1890, súper amigo de Edvard Munch, por ejemplo, para que tengamos como una lógica temporal y geográfica y lo ubiquemos como en una situación. El otro día vi esa peli tan increíble que es El caballo de Turín, no sé si la vieron. Una película increíble, blanco y negro, que transcurre en una estepa, pero que arranca con una anécdota muy famosa de Nietzsche, con un caballo en Turín. Por supuesto, eso no tiene nada que ver, Nietzsche no tiene nada que ver, pero ahí entendés el ámbito, o sea, el entorno en donde Nietzsche pensaba, ¿no? La gente que convivía como con esa mente, dice, uy, este señor. Bueno, quiero traer frases muy, casi como de graffiti, de Nietzsche para volverlas a pensar juntos un minuto y entender el marco en el que él lo organiza. Nietzsche es un pensador único, es el que levanta la bandera en lo que se llama la inversión del platonismo. La inversión del platonismo es justamente esto que decía antes, que es, un poco lo vimos la otra vez, lo dije cuando hablamos de sujeto-objeto, y lo tenemos que figurar muy sencillamente y muy simplemente, pero es muy complejo, en esta idea de
justamente, que la idea de lo que yo percibo, que mi percepción no está en otro lugar que en mi percepción en sí. Porque Platón lo que va a decir es que el mundo de las apariencias, que es lo que yo percibo, lo que veo, lo que toco, lo que siento, tiene una verdad fuera de sí, que es la idea, ¿no? Una verdad superior. La inversión del platonismo es justamente esto, es ojo al piojo que podríamos pensar, o tendamos a hacer el ejercicio de pensar, a ver qué nos pasa con todas las estructuras, a ver qué nos pasa con el avíspero, que no hay una verdad oculta, sino que lo que percibo es lo que pasa, es lo que acontece. Entonces, después en la modernidad, lo que va a pasar con esto, es que en vez de ponerse en el lugar del sujeto como mente-idea, se pone en el lugar del objeto. Y son todos los postestructuralistas. Baudrillard, para empezar, que es un gran filósofo bastante popular. Digamos, donde... ¿Vieron esa estructura? Yo lo tengo muy asociado, aunque soy profundamente lacaniana, a la estructura del psicoanálisis, donde lo que aparece es que yo no sé lo que me pasa. Yo no tengo ni idea, el que sabe es el otro. Encima con mis sentimientos y con mi emocionalidad, porque ya el médico sabe lo que me pasa y yo no tengo ni idea, ¿no? Eso ya lo sabemos, digo. Yo tengo un dolor y el médico sabe lo que me pasa, yo no. Esa estructura, donde lo que pasa está en otro lugar, Nietzsche va a decir, no, un momento, no es que yo sé lo que me pasa, sino que lo que me pasa está velado, lo que ocurre, el acontecimiento está velado. No hay forma de que todo se descubra, no hay forma de calar cada vez más profundo al centro de la Tierra a ver qué hay. Nunca vamos a llegar a la verdad. Eso es lo que dice Nietzsche, que es como una luz en el camino en ese momento, ¿no? Entonces, pero Nietzsche tiene, bueno, hay un libro tremendo, que se llama Así habló Zaratustra, donde él describe distintos personajes, el camello, el león, el niño. Él le va a dar al lugar del niño este famoso lugar de tabula rasa, pero no una tabula rasa que ya va a llegar al conocimiento, sino que nunca necesita llegar al conocimiento. Perdón que traiga una anécdota personal, pero todos los que son madres o tías o tíos o tienen vínculo con algún niño de 2 años, cuando salís con un pibe a la calle que camina, y vos decís, yo tengo que ir a la verdulería y el pibe dobla para allá, claro, es la rosa, o sea, no va a ninguna parte, el pibe está haciendo, no hay un lugar a donde ir, ¿no? Por supuesto, el mundo de la productividad, la industrialización del mundo, la tecnificación del mundo se cae así, se cae como una pared, ¿no? El positivismo se cae. Entonces, Nietzsche, con ese lugar del niño, que es bellísima la descripción del niño, el niño es el que dice sí. No dice no sé, dice sí. Sí es la afirmación de todo lo que es, aunque sea la muerte, pero es. ¿No? Entonces es el terreno de la fatalidad. Nietzsche trabaja con eso. Por eso es tan oscuro, es tan denso. Nietzsche es ilegible en un punto. Pero él afirma lo que ocurre, aunque lo que ocurre sea lo más triste. Después va a venir Spinoza a decir, bueno, es antes, pero lo podemos leer a Spinoza diciendo, bueno, hay modulación. Yo puedo hacer cosas para que mi vida no sea trágica y terrible y darme a la muerte. Y hay una frase que es muy linda, que es famosa, dice, el arte tiene más valor que la verdad por ser afirmación de la vida. Bueno, el arte tiene más valor que la verdad por ser afirmación de la vida. Acá tenemos que entender arte como niño, verdad como verdad encubierta, como verdad escondida. Puede ser Dios que tiene la verdad y yo la desconozco y nunca voy a acceder, o puede ser el psicoanálisis, o puede ser la ciencia. Yo nunca voy a saber, y el médico en realidad mucho tampoco, porque siempre hay un lugar más adelante donde llegar. Hay algo, un micrón más chiquito al que llegar, un nano, no sé qué, cada vez más chiquitito. Y dice que el arte es la afirmación de la vida, es este niño que dice sí, porque el arte es
Y el cuerpo, acá también es lo mismo. Cada vez que digamos cuerpo, decimos niño y decimos arte. Es lo mismo. Lo tenemos que entender de esta manera para poder comprender de qué, digamos, cuál es el trayecto que estoy queriendo como marcar. Bueno, entonces el arte tiene más valor que la verdad por ser afirmación de la vida. Claro, él está también invirtiendo el platonismo, donde Platón decía que está el mundo de las ideas, el mundo de las apariencias y las copias, que las copias son el arte, tipo el retrato de Rosana. Bueno, no es Rosana, es la copia de copia. Yo soy copia de la idea, mi retrato. Por lo tanto, el arte para Platón queda en un lugar totalmente delirante, o sea, es un lugar totalmente inútil para él. Ahora, entendiendo el nacimiento de la contemporaneidad, como Nietzsche, como puntapié, como Nietzsche como inicial en eso, tenemos que entender el arte contemporáneo desde ese lugar. No podemos entender nosotros el arte desde un lugar que no sea el arte contemporáneo. Podemos ir al medioevo, podemos ir al Renacimiento, pero hay un lugar donde sí o sí lo tenemos que setear ahí, ¿no? Y la última frase es: la verdad, que es una ilusión, niega la vida misma. Bueno, Nietzsche es hermoso, la verdad es que es una persona increíble. Me encanta a mí trabajar con Nietzsche, me parece muy iluminador, sobre todo para los que estamos vinculados con el mundo del arte, y esto, para lo que decía Roxana antes, no es para todos, ¿no? El mundo del arte. Digo, es para todos. Leyendo un libro solos en casa, lo que fuera, consumiendo cultura urbana, no importa, lo que sea. Bueno, dicho esto, volviendo al Renacimiento, me interesa, voy a empezar a compartir pantalla, ir bueno, básicamente cuando estamos pensando en el Renacimiento es el pasaje, o sea, es el periodo del arte del inicio de la modernidad. La modernidad la tenemos que entender de 1500 a 1900, ahí, un pasaje de siglo, ¿no? 1899 sería. Después, o 1820, depende cómo lo interpretamos, pero básicamente lo tenemos que entender así. Entonces lo que empieza a pasar acá es que el arte, a ver, este sistema de superioridad, o sea, de lo que... La trascendencia empieza a ocurrir en la tierra. Eso que estaba antes en el reino de los cielos empieza a pasar acá. O sea que el mundo, la tierra, la vida, ya no es un padecimiento, como era en el medioevo, ¿sí? Eso es importante que lo subrayemos. Y lo que empieza a pasar entonces es que Dios bajó a la tierra. Dios baja a la tierra. La representación de Dios ya no es tan importante como antes, que solo se representaba a Dios y no a los mortales, sino que se lo representa a Dios como un hombre. Entonces, la imagen, nosotros podemos pensar, el hombre a imagen y semejanza de Dios, o al revés, Dios a imagen y semejanza del hombre. Renacentista, porque esta locura de la trascendencia superior deja de ser superior, pero sigue siendo trascendente, ¿sí? Ahora el hombre es el trascendente. Entonces, toda la carne del asador está sobre el cuerpo del hombre, y no sobre el cuerpo de los dioses. ¿Por qué estaban representados tan distintos a como, no tan distintos, seguían teniendo miembros, y seguían teniendo ojos, y seguían de cabeza, digamos, no eran unos aliens, pero digamos, no eran volumétricos, no tenían nuestras formas? Las figuras medievales son figuras muy poderosas y de muy poca sensibilidad identificatoria. Yo no me puedo identificar con un santo así, retratado en el medioevo, pero sí me identifico con todas las vírgenes voluptuosas que aparecen en el Renacimiento. Son yo, o sea, es la misma, el mismo cuerpo. Más gorda, más flaca, más tetona, más culona,
pero es básicamente lo mismo. Entonces, esa estructura de identificación es lo que empieza a ocurrir en el Renacimiento. Por supuesto, lo tenemos a Leonardo, que lo conocemos de memoria, pero no puedo dejar de pasar por él. Quiero achicar esto. Obviamente, yo veo esto y pienso en Duchamp. Yo ya no soy ingenua, tengo la mente colusionada de información de arte y de información. Porque ¿qué empieza a pasar acá también? Desde nuestra lectura actual, lo que hay es, digamos, parece que en el Renacimiento aparece la representación más pura del cuerpo, ¿no? Ya no es dionisíaca, como en el clasicismo, que eran esos cuerpos perfectos, casi inhumanos. Son mucho más reales, cada vez más reales, hasta que esto termina con la fotografía, que es la representación más verídica, la ficción más hermosa del mundo de la representación del arte, ¿sí? Entonces también es un problema de la crisis de la representación en el arte del Renacimiento. Ahí empieza el problema de la crisis de la representación, ¿sí? Bueno, por supuesto, del hombre de Vitruvio con la idealización funcional, porque ya no es la idealización de la musculatura, de la belleza, esa es otra funcionalidad. Esta es la funcionalidad maquinal. ¿Qué distinto es esto a una pala que levanta tierra y tiene toda su estructura, o un robot, tiene toda su estructura útil, ¿no? Que mida el doble, que mida el triple, que cuántas cabezas es el torso. El hombre de Vitruvio es básicamente eso, ¿sí? Acá hay una imagen, un dibujito actual, digamos, del estudio para dibujantes, digamos, del hombre de Vitruvio, ¿no? Para que lo que yo vea me identifique con un posible yo, ¿sí? Entonces son 2 cabezas acostadas para los hombros, 4 cabezas verticales de cabeza a pubis, bueno, lo mismo para una de las piernas, los brazos, Esa estructura proporcional tiene una trampa hermosa, que es que es autoproporcionada, ¿sí? Esta cabeza no tiene una medida estándar. Puede ser la proporción de un enano, lo importante es que no sea desproporcionado. Por supuesto que es ideal que mida no sé cuánto, finalmente. 1,80, dice acá. Pero entonces lo que hacemos en el Renacimiento es organizar la estructura en la que armamos un hombre perfecto y armamos a Dios a imagen y semejanza de este hombre perfecto. Un hombre tolerable para nosotros sería, ¿no? Y también que porte una estructura identificatoria. Entonces, bueno, por supuesto hay un montón de investigaciones, empiezan las investigaciones médicas, empiezan los desguaces de los cuerpos, empiezan empieza la idea maquinal y funcional del cuerpo, ¿sí? ¿Qué hay adentro? Y hay una postura muy, muy interesante. Hay un libro de Foucault que es bellísimo, que se llama El pensamiento del afuera. Es un libro chiquitito, que de hecho yo lo presté, creo. Pero que es básicamente esta la idea. Es cada vez que nosotros entramos a un cuerpo, así para inspeccionarlo y conocerlo, aparece un nuevo afuera. O sea, yo me meto acá, y encuentro, no sé nada de anatomía, tendones con él. Y quiero ver qué hay adentro de los tendones, quiero correr esos tendones y ver qué hay atrás de los tendones y la capa muscular. Y quiero saber qué hay dentro de la garganta. Y después voy a querer saber cómo corre la sangre y cuáles células. Por supuesto, nombrar las células, porque las células no existen antes de que el problema esté planteado. Esa también es la trampa de la ciencia. Pregunta con los elementos con los que puede autodialogar consigo misma. No va a preguntar algo que sea, no sé, no va a ir a investigar la luna pensando que es un dios, como era para los egipcios, ¿no? Digo, básicamente. Entonces es interesante porque es el interior, dice Foucault, es un nuevo pliegue del afuera. Y esa idea de que cada vez voy más adentro, el conocimiento es así, es ávido, aparte, tiene esa trampa de la avidez del conocimiento. Y nombra, y al nombrar destruye también, ¿sí? Entonces el arte todo el tiempo está desandando ese trabajo y ese camino. Porque cuando el arte toma ciertos elementos, cuántos artistas contemporáneos incluso hay que toman elementos, incluyéndome a mí, de la, qué sé yo, no
sé, yo trabajé durante muchos años con el daguerrotipo, que tomamos elementos que ya tienen su propia codificación en la historia del arte y en la historia de la percepción y la sensibilidad humana, de los sujetos que somos hoy. Bueno, ¿cómo desando eso? ¿Cómo marco el límite donde hasta ahí puedo pensar? ¿Y cómo genero esa reflexión? ¿Sí? Bueno, después hay cosas muy, muy lindas, por ejemplo, esto que es, todo esto es de Da Vinci, un estudio sobre un feto, ¿no? Entonces, todavía tampoco estaban codificados los archivos, que eso también se codifica mucho más adelante, no muchísimo más adelante, pero 1700 más o menos. Digamos, ¿cómo haces con toda esa información, cómo la codificás para que después esto se pueda, que otras personas puedan educarse al respecto, ¿no? Da Vinci fue muy bueno en eso en relación a todas las máquinas que produjo, investigó como ingeniero, digamos, fue un genio total. Ahora con el cuerpo se le complicaba un poquito más. Si vemos esto, digamos, esto que tenemos acá, por ejemplo, no tiene el orden que tiene hoy la enciclopedia. Todavía la tábula estaba rasa, ¿sí? Todavía era la mesa de disección surrealista. No había nada armado, no había una línea que uniera, los puntos que unieran una línea, ¿no? Todavía eso no estaba armado. Bueno. Y quiero, antes de irnos a la mínima conversación, por ahí nos da para algo más también, hay algo interesante, hay unas clases de Deleuze, son difíciles de encontrar, Cactus, que es una editorial buena, surgida de la carrera de Filosofía y Letras, tiene las clases de Deleuze sobre arte desgrabadas y las transcriptas en un librito, pero básicamente, bueno, yo traigo bastante cosas de esas clases porque Deleuze es como muy liviano para hablar del arte, eso a mí me gusta mucho de él. Va a tomar el ejemplo del Greco, ¿no? Y en este pasaje que sufrieron muchos artistas, muchísimos artistas, de pasar de esa, a ver, digamos, muchos artistas renacentistas, la mayoría, seguía laburando con esta bajada de línea teológica, no como era la teología en el medioevo, pero sí había una bajada de línea de educación, ¿no? Una educación firme sobre la religiosidad, las estructuras de vida, bueno, la moral, digamos, eso tenía que seguir estando. Lo que pasa es que eso deja de ser como si fuera una cosa, como una estructura rígida, y empieza a ser más juguetona, se empieza a poner como más liviana. Entonces se empieza a poner menos, empieza a haber menos imágenes de castigos, como era que podemos encontrar en las imágenes del Bosco, donde todos padecen, donde es un dolor infinito la vivencia en la tierra, y empieza a haber más imágenes como educativas de escenas de la Biblia, ¿no? Bien como si fueran fábulas, ¿sí? Como la estructura de la fábula. Pero claro, Deleuze dice, a ver, acá tenemos un problema, porque todos estos artistas que se educaron con el arte medieval, no necesariamente contemporáneamente, pero sí en su educación como artistas, ahora, ¿cómo pintan este flash de Dios? Más o menos lo dice así Deleuze, que es donde todo puede ocurrir, porque los cuerpos son cuerpos de humanos, los niños son niños, ya no sé qué diferencia hay entre la Virgen María, el cuerpo de Cristo y mi vecino, somos todos iguales. ¿Dónde está el flash divino? En algún lugar tiene que estar por ahí no laburan tanto con el pecado, pero sí con el milagro, ¿sí, no? Entonces, Deleuze empieza a encontrar que el Greco tiene una insistencia hermosa en que siempre que aparece Dios, va a aparecer como una luz rara, unas nubes, como si fuera un lugar de fantasía al que le correspondería una arpa tocando y un ángel volador, ¿sí? Y eso pasa un montón, si nos ponemos a ver, yo dije, a ver, voy a ir a ver, entonces, ¿qué pasa? Agonía en el jardín de Getsemaní de El Greco. Claro, lo que le pasa a los mortales es esto, pero donde aparece la divinidad, es
como si fueran dos cuadros diferentes, ¿no? Porque es el lugar, y es interesante esto, bueno, acá está clarísimo, aparece la institución eclesiástica como un lugar de poder, mucho más a mano que en el medioevo, donde todo ocurría en un claustro, donde los teólogos estaban encerrados, encriptados, y donde la fe y el vincularse, digamos, el estar en relación con lo teológico tenía que ver con muy poca estridencia, muy poca exterioridad, muy poca expresividad. Acá empieza a aparecer la expresividad del cristianismo, ¿no? Como si fuera también como un formato que después conocemos como campaña, ¿sí? Bueno, entonces en el Greco se repite un montón esto. Y en general este cuadro dividido, y yo no lo, digamos, yo vi estas obras aparte en vivo, esta está, creo que en Toledo, no lo había visto. Cuando lees Deleuze o cuando mirás la propuesta de él te das cuenta que hay algo ahí, que después deviene en esto que les decía antes, donde ya no sé, Botticelli me pinta a las chicas de la Biblia todas desnudas, ¿sí? Y aparece el erotismo, esta idea de la carnalidad en el cuerpo, ¿no? Digamos que en algún lugar tenía que estar el flash si al final lo que había era nosotros mismos, el antropocentrismo. Digamos, en algún lugar tenía que estar la idea, se tenía que seguir sosteniendo la idea de lo supremo. Hay un lugar que nosotros no habitamos, básicamente eso, ¿no? Encima el Greco tiene una llegada, no sé, como es medio expresionista en la luz, y es muy, Rembrandt tiene mucho el Greco, a nosotros nos llega desde un lugar, se nos hace muy, no sé si contemporáneo, pero por lo menos se nos hace moderno, digo, se nos hace como casi como la luz del cine expresionista. Entonces, hay como un encuentro ahí, cuando entendés que esto es 1560, 1570, bueno, es una propuesta enorme que hizo el Greco, ¿no? Era muy innovador. El sueño de Felipe II. Yo no los estoy viendo, así que si alguien quiere decir algo me tiene que hablar, o Franco. Una última carpetita. Estamos bien de tiempo, Rosana. Tenemos, creo, 7 minutos más para las preguntas. Sí. ¿Puedo mostrar una carpeta más? Sí, sí. Bueno, y acá un brevísimo popurrí, pero que también no quería dejar de decirlo. En realidad las puse de manera cronológica, pero no es necesario, es todo medio lo mismo, ¿no? Bueno, por supuesto, la Galería del Palacio de los Uffizi es, creo que, la galería más increíble de arte renacentista que tiene el mundo en este momento. Todo esto que estamos viendo básicamente está ahí. Fue creada por un delirante, que ya veremos más adelante si me acompañan, en un intento de dominio a través del arte. Empieza a aparecer esto que se pone tan en juego en la Guerra Fría, hace menos de un siglo a esta parte, que es el empoderamiento de las ciudades en relación al arte. Y cuánto el arte y la cultura, en realidad, el arte representando la cultura local y temporal, tiene de poder sobre las identificaciones y la gente sobre la que afecta, ¿no? Bueno, este es famosísimo, este cuadro de Botticelli, la Venus, el nacimiento de la Venus. Bueno, por supuesto acá hay una mezcla inconclusa e indecisa de es humana, no es humana, es un milagro, no es un milagro, por supuesto, es humana. Pero de golpe, que esto también es interesante, Deleuze tiene un cuentito, casi como una narrativa, un cuentito, porque es que, ¿cómo
¿cómo es? Yo estoy como por un pasillo del museo que es todo oscuro, el arte bizantino, todos me miran de frente, nadie me saca los ojos de encima, nadie me muestra casi que ni una uña, y de golpe camino 50 metros y empiezo a ver tetas, empiezo a ver pubis, empiezo a ver cupidos, empiezo a ver un Eros, ¿no? De la mitología, de los dioses de la mitología, lo empiezo a ver a Eros. ¿Qué pasó acá? Dice, ¿dónde pasó? Bueno, eso es parte del trabajo con el cuerpo y la modernidad. ¿Sí? Ese es el inicio del cuerpo y la modernidad y la identificación directa del hombre a través de todas estas ficciones con el arte. Porque yo no me podía identificar con un rey, no me podía identificar con un, no sé, con un santo. Podía querer que me cuidara, pero no podía querer ser él. Y en la actualidad, si no hay identificación, no hay arte. Si no hay identificación, no hay peli, básicamente, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo mismo. Bueno, después la aparición de Durero con esta obra impresionante, que si la googlean la van a encontrar como la primera selfie de la historia del arte, pero en realidad para mí es muy importante, no por este chiste que estoy haciendo, sino porque lo que tenemos que entender acá es lo siguiente. Hay una forma que a mí me gusta leer el arte, que creo que la nombré la vez pasada, sobre todo la historia del arte, que tiene una inflexión muy importante en el Renacimiento. Este es el inicio de lo que somos hoy, o por lo menos hasta ahora, no sé qué va a pasar en adelante, que es esta lógica donde el arte nos... tenemos que seguir pensando en la crisis, a ver, cuando digo crisis de la representación en el arte es que estoy viendo cuando veo un retrato, por ejemplo. Estoy viendo por ejemplo, en este caso es un autorretrato de Durero. Estoy viendo al artista retratado, pongo en conflicto esto, a lo Duchamp, digamos, pongo en conflicto este link entre el artista real y la obra despega y tiene su propio vuelo. ¿Tengo que generar un sistema de creencias sobre esto? ¿Yo estoy viendo al artista? ¿Me lo tengo que preguntar? ¿La obra me lleva a preguntarme eso? Y en un ámbito mucho más complejo, que es el teatro, lo podemos pensar como, pero es más fácil incluso de pensar, al estilo de Artaud, que es medianamente contemporáneo, pero que tiene una propuesta que se llama el teatro de la crueldad, y que es básicamente que lo que yo hago cuando actúo una obra de teatro no es representar algo que no está ahí, sino que es una presentación. Yo no estoy representando nada, no estoy representando un guión que no está ahí, no estoy representando una estructura de pensamiento que me es ajena. Yo soy ese personaje. Soy, en ese momento, no es que tengo una vida escondida y ahora soy un ratito una docente. Soy esto, ¿sí? De nuevo es Nietzsche a full, ¿no? Es la afirmación de lo que ocurre. Hay una frase de Nietzsche que también es linda, que es, si viniera un ángel o algo así, no creo que Nietzsche hable de ángel, pero si viniera y te preguntara si vos tuvieras que vivir una y 1000 veces este mismo instante, ¿le dirías que sí? Esa es la presentación. Y eso es la gran pregunta de la representación, de las problemáticas de la representación del arte. Entonces, cuando este tipo viene y se autorretrata, lo que está haciendo es decir, obviamente está dando vuelta lo que sería en un momento a Dios, no más milagro, esto es antes igual que el greco, pero bueno, tenemos que tomar como un daño. Vamos a ver al hombre. Ahora el hombre es el centro del mundo. Y este es el inicio de la modernidad, por eso es el Renacimiento, es tan importante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Es la inversión que hace la modernidad en la estructura del arte. Pensamos en la fotografía. La fotografía nace como retrato de una casita, un tejado, cualquier cosa. ¿Tiene la posibilidad de representar lo que quedó en el tiempo? Sí, lo tiene, porque ese tejado estaba ahí con esa luz. Bueno, ahora lo tenemos en un papel. ¿Es el tejado? No, no es el tejado, es una representación, es una copia del tejado. Bien. Después,
La fotografía es un proceso muy hermoso que es retratar lo que no está presente, las guerras, otras culturas, ¿sí? Me trae información de qué sé yo, cuando aparecen las colonias, me trae mucha información. Y después hace un vuelco aún más importante, que es, voy a retratar cada vez más cortito, ¿no? Las montañas del norte de Estados Unidos con Ansel Adams, 1930, 1940. Lo que yo estoy en la ciudad no lo conozco, pero me traen fotos y conozco, y empiezo a conocer, y creo que son las montañas, es eso, son las montañas, no hay duda. Y después retrato a mi ciudad, y después retrato a mi familia, y después me retrato a mí misma, como Diane Arbus, ¿sí? Y eso está haciendo Durero, pero lo que pasa es que lo hizo en 1490, ¿sí? Esa inversión como del seguidor, ¿no? El farol, ¿dónde pongo todo? Bueno, después otra cosa que pasa que es muy interesante es que se genera, así como aparece en las obras, en las pinturas, vamos a ver, que aparece la fuga central, la idea de la perspectiva, todo concentrado y estructurado desde el punto de vista. La estructura es óptica. O sea, la estructura, no la estructura sí, la estructura de la realidad, del pensamiento, todo tiene que ver con el centro del hombre, ¿sí? Por supuesto aparece Copérnico en ese momento y da vuelta a todo. Y la última imagen que quiero mostrar, que siempre me parece muy simpática, es la creación de Adán, de Miguel Ángel, 1511. Yo considero esta obra como subversiva en el mejor sentido, porque me aburre bastante a mí el arte del Renacimiento, porque me parece que es como que está todo el tiempo tratando de, que es divertido, porque está todo el tiempo tratando de mostrar otra cosa, como el Greco, pero no sé, por ahí es tan insistente que es un poco, bueno, ya lo conocemos. Pero hay algo interesante esto, bueno, por supuesto esta es la lógica de retratar a Dios a imagen y semejanza del hombre, y no al hombre a imagen y semejanza de Dios, sino al revés. Y después, que lo que hace Miguel Ángel acá, no solo lo digo yo, sino que hay varias reseñas sobre esto, es envolver a Dios, a este Padre total, en este paño, que es un paño que también lo podemos, o sea, que es como una ostra, digamos, que es un paño rojo, pero también tiene la forma de un cerebro. Ya estaban haciendo aperturas de cráneos desde hacía un montón, ya estaban partiendo cerebros al medio, ya estaban indicando, y esto es súper interesante, esto lo hace Descartes en 1600, empiezan a detectar que hay glándulas en la parte de atrás del cerebro, la glándula pituitaria, nombres que para una determinada clase voy a estudiar, pero me los olvido cada vez, que dan órdenes eléctricas al cuerpo. O sea, todo eso ya estaba. Imagínense los artistas teniendo que retratar la divinidad sin fundamentos científicos, porque empieza el fundamento científico en ese momento. Entonces él, para mí, y me encanta pensarlo así, le chanta como un cerebro. O sea, Dios está en nuestra mente, está diciendo, ¿sí? Nunca más claro, porque esta idea de que no está diciendo nosotros somos Dios en el sentido Dios está en todas partes, está en nuestra mente. Y esto con lo que empezamos el encuentro anterior, que era la división entre alma y cuerpo, superioridad y cuerpo, ahora es mente y cuerpo claramente. Eso que es lo superior, la idea, lo que no conozco, lo que es el mundo de las ideas, que es el lugar del alma para Platón, lo que es el lugar del bien, que es el reino de los cielos para el medioevo, acá ya no era insostenible. Y la verdad es que todo lo que pasa está en la mente. Digamos, es la estructura aristotélica más básica. Aristóteles en ese sentido ya había dicho, bueno, todo muy lindo, pero el alma es la mente, a mí no me jodan. Bueno, esto es un redoble sobre eso y es, bueno, Dios está en nuestra mente. Y es ahí donde empieza la estructura maquímica de la industrialización del mundo, es en este momento.
Así que nada, termino con un clásico, que es Miguel Ángel. Perfecto, justo estábamos a tiempo. Voy a ustedes. Así que, Bien. bueno, si les parece, pueden ir comentando en el chat las dudas o mismo activar el micrófono. A ver, voy a poner el chat, así voy mirando. Hubo Igual una ahí si pregunta quieren acá hablar. de Adriana Almeida, que dice, ¿no sería el caso de observar la recuperación de los textos platónicos? Estos cuerpos son idealizados, no son cuerpos humanos desde el punto de vista proporcional, de la proporcionalidad. Perdón. A ver, Adriana, ¿dijo esto? ¿Quiere hablar Sí, Adriana? a ver. Porque me supera un poquito leerlo. No termino de entender qué me querés decir. A ver, ¿Está? Adriana. Adriana Almeida, acá está. Sí, Ahí te sí. encontré. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, yo pensé, porque esa sorpresa que pasó cuando estaba mirando obras del medioevo y de repente, así de repente nomás, aparecen obras con cuerpos representados. Eso es desconsiderar el aparecimiento de los textos platónicos que son recuperados en el Renacimiento, a principios del Renacimiento. Entonces, cuando aparecen estos cuerpos platónicos, hay toda una recuperación de Grecia y con esto cuerpos volumétricos que no son representaciones de cuerpos humanos, porque desde el punto de vista de la proporción no es una representación humana. Si uno pone uno de los personajes de Botticelli y pone esta, por ejemplo, figuras de Botticelli y se pone en una proporción humana, son brazos larguísimos, son piernas larguísimas, son cuerpos que de hecho no son cuerpos reales. Bien. Sí, está buenísimo lo que traes. A mí no, a ver, no son cuerpos reales si los ponemos uno al lado del otro, pero sí, digamos, al igual que digamos, no estamos, quiero sumar, no te estoy discutiendo, al igual que la estructura apolínea va hacia la idealización del cuerpo, a eso voy. Y la estructura no es de una cosa que nos es ajena, ¿sí? Es medianamente proporcionado, no es la estructura chata, plana que nos propone el medioevo. Claro, ¿sí? pero es lo mismo, de alguna manera, perdón, a mí me parece que de alguna manera no hay tanta diferencia con lo que era medioevo si uno considera que el cambio fundamental es la volumetría, pero sigue siendo idealización, ¿no? Yo creo que la representación de un cuerpo más basado en lo que es la mirada desde el cuerpo sin tanta ficción sobre la imagen es muy posterior. En ese periodo todavía tenemos cuerpos que son idealizados y van a seguir siendo modelo por 200 años más o menos. Yo trabajo con arte colonial y quería comentar una cosa que a mí me parece muy interesante. En el mundo colonial, en el mundo andino, nosotros tuvimos la representación del Espíritu Santo como cuerpo humano para evitar que la población americana pensara que el Espíritu Santo pudiera tener algo que ver con una paloma, para evitar eso. Entonces la iglesia va a permitir un montón de cositas para adaptar su discurso a su propósito, ¿no? Entonces estudiar el tema del cuerpo, por ejemplo, si uno traslada a América, hay una representación que se llama Trinidad heterodoxa y uno va a ver que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son cuerpos humanos, idealizados, pero cuerpos humanos, ¿no? Para evitar que la gente vaya a seguir pensando en las huacas, en los animales y cosas así. Entonces yo creo que cuando uno analiza arte del Renacimiento, tiene que considerar que tampoco son cuerpos humanos en el sentido más básico, que la representación del cuerpo humano aparece muy después. Bien. Es opinión, no, está buenísimo. Yo no me metí en la recuperación de los textos platónicos porque es una ajadura enorme para meternos. Sí es interesante para mí destacar que ese camino que había tenido un corte tan importante durante todo el medioevo, si lo entendemos como una unificación entre Grecia y la recuperación de los textos en el Renacimiento,
me gusta tender a pensar que esa lógica e identificación con los cuerpos aparece en el Renacimiento, porque no podemos entenderlo de otra manera, ya que es, digamos, es la era del hombre, ¿no? Digamos, arranca la era del hombre, entendida como absolutamente empoderado, si querés, para usar un término actual. Claro. No está desplazado como en el medioevo. Estoy siendo muy como, estoy tomando como cápsulas muy grandes de pensamiento. Después podemos, por supuesto, fisurarlo todo eso, pero me parece que por ejemplo, el hombre de Vitruvio, no sé qué les parece a ustedes, por más que no sea como somos nosotros, hay algo ahí que el centro está puesto en la organización del cuerpo de cualquiera. O sea, si yo quiero representar cualquier cuerpo, voy a usar una organización, y en el medioevo, para representar un cuerpo, el único cuerpo que me importaba representar era un cuerpo no humano, ¿sí? Con una organización rara, porque digamos, toda esa estructura rígida que tenían no era necesariamente ni volumétrica, ¿no? Digamos, más por ahí. Está buenísimo esto que traes de Latinoamérica. A mí a veces me duele hacer la lectura. Lo que pasa es que sí tengo que decir que para mí la lectura de la modernidad la tenemos que hacer desde Europa, porque acá pasa otra cosa. O sea, es como otra historia, no sé, es una historia otra. Sí, además creo que Durero, digamos, realiza un tratado alrededor del 1500 que tiene que ver con este estudio analítico y en detalle de los cuerpos, y digamos, y ofrece esta cuestión de pensar el cuerpo y de trazar por una posibilidad de dar estas reglas o estas organizaciones como una posibilidad de para quién crea. El hombre es el que puede crearlo. Digamos, esa imagen de los cuerpos más parecido a lo perfecto tiene que ver con algo que el hombre mismo, el creador, el que dibuja, puede hacer. Sí, es como que se corre la figura de autor, ¿no? O sea, el autor, el creador o autor, me estoy haciendo un poco la viva, empieza a ser el hombre y no Dios, ¿no? Exacto. El lugar de creador a quien dibuja, digamos, y en esto puedo hacerlo, establezco, digamos, leyes, o él hace este tratado, digamos, que es muy interesante para poder pensar las herramientas. ¿no? Leonardo tiene también el tratado de pintura. Durero tiene uno también. Sí. Bueno, Durero tiene el famoso rinoceronte, que es un dibujo de cualquier cosa. ¿La conocen esa historia? Baja un rinoceronte de un barco, no sé, lo traen para no sé quién, no sé, un rey o no sé qué, y él lo ve medio refilón y hace el famoso rinoceronte de Durero, y es cualquiera, o sea, tiene patas de tortuga, es como más como un bestiario. Si lo googlean, el rinoceronte de Durero es muy, muy interesante porque es cualquier cosa, pero es divino, es un grabado perfecto. Y bueno, nada, durante mucho tiempo se lo tomó como real porque nadie había visto un rinoceronte. Y esa es la historia de la fotografía, ¿no? Así, o sea, ese vínculo con la materialidad de la imagen, que la tomamos por verdad, o bueno, nada, a mí me fascina eso, que el hecho fotográfico, ¿no? Más allá de mentira o verdad, ¿no? Que incluso tenga el problema de si me están mintiendo, la foto le da bastante poder. Es interesante. Acá María José aporta, el cuerpo de la modernidad fue el cuerpo de la anatomía más la geometría pura. Como para... Bien, bien. María José, ¿querés explayar un poquito? No, porque pensaba, ¿no?, que se empieza a leer el mundo con formas geométricas, ¿no? Ya no con las mitologías de estar arriba de una tortuga o los portan 4 elefantes, sino que se empieza a leer el mundo con las leyes de la matemática. Claro, ¿y qué es la geometría? La abstracción. La abstracción, claro, la abstracción matemática. Y así con eso se construye el cuerpo, la representación del cuerpo va vía la abstracción matemática, ¿no? Está todos los números ideales. Es una buena línea.
El matema... Me parece que esta forma ideal de la matemática insiste, ¿no? Pensaba en esa exposición de body painting que se hizo en el 2017 en España, que eran modelos, o sea, modelos donde se hacían con body paint los músculos, pero no había una persona ni con sobrepeso ni bajo peso, eran modelos perfectos, ¿no? Los más perfectos que se pudieran haber encontrado. Digo, insiste esta forma todavía, somos modernos para pensar. Sí, somos modernos para pensar porque somos metafísicos, diría, finalmente. Tenemos la trascendencia organizada, no tenemos la tabula rasa. O si la tenemos rasa, la volvemos a organizar, caemos en la binariedad todo el tiempo, lamentablemente. Digo, no, es como somos re lamentables en ese sentido, porque no podemos deshacernos de la repetición. Sí. En ese sentido somos recontramodernos. Hay una cuestión linda que a mí me ayudó para entender la matemática en sí. Hay un término que es el matema. El matema es con lo, digamos, nuestra capacidad de abstracción previa. No tiene que ver con un número o dos números o una metodología, ¿no? Entonces, Heidegger en un momento dice, el primer número en realidad es el 3, dice Heidegger, y es una linda anécdota. Porque dice, 1, primero no es un número, es una cosa, pero no tengo distinción. No es que digo, puede ser una o dos viromes. Es algo que agarro. Aparece otra virome, no tengo otra virome, pero pongamos un dedo y otro dedo, aparece otro dedo, entonces es otro, este es otro, no es 2. El problema es cuando es 3. Y ahí aparece la estructura del matema, que es esta abstracción, como si fuera un mapa previo con el que venimos. Lacan, ¿no? Exacto. Sí, y que deriva después en el buen cuarto. Sí, tal cual. Tal cual. Me encanta esa idea y la noción de matema como este sello previo, ¿no? Que casi como el lenguaje, como esto que nos viene como preorganizado, pero que no se es dado a la vez, ¿no? Nada. Buenísimo. La verdad tendrán que ir pensando cursos cuatrimestrales. Qué linda. Bueno, mi idea, habíamos hablado con Lu de hacer, yo digamos, no sé, aparte es como que tiro un montón de cosas y no quiero apabullar, pero tirar menos me parecería como medio amarrete, porque la verdad es que está bueno entender como la estructura completa. Pero sí, se pueden hacer al menos, no sé, 3, 4 encuentros, veremos. Sí. Bueno, me alegro mucho. Hermoso encuentro. Muchas gracias. Gracias. Pero Acá, gente, nada. Sí, perdón. bueno, acá nos aportaban un comentario. En los naturales hay primero los reales, no hay primero ni siguiente. En los números naturales hay primero los reales, no hay primero ni siguiente. Sí. Me supera un montón, pero ok. Así dicho, tipo párrafo, si alguien quien lo dijo quiere como expandir un poquito para que nos quede algo de esa frase. Espera, Liliana, ¿estás hablando vos? Está silenciada, espera. Ahora. A ver, yo soy de exactas, ¿está claro? Bien, hermoso, me encanta la gente de exactas. Soy titular de estadística en UBA, ¿está claro? Y además te puse, soy doctora en sistemas. Entonces, sí. Por ejemplo, cuando hoy hablaste de la potencia, te quería escribir no lo escribí al final, pero por ejemplo, 2 potenciado al cubo, léelo así, y fíjate, y decilo así, 2 veces 2 veces 2. ¿Está claro? Fíjate lo que es la potenciación, que 1/10 de 1/10 de 1/10, la décima parte de la décima parte de la décima parte. El lenguaje también. ¿Ah?
bueno, es una cosa que quería No, me encantaría, voy a tomar clases de matemática un día en mi vida. Te voy a buscar, a mí, por ejemplo, yo no soy de la filosofía, pero me fascina porque al fin y al cabo se toca. Lo de la geometría, ¿de qué geometría estás hablando? ¿De la euclidiana? Bueno, obvio, Claro. nos quedamos, sí, Si no nos es la quedamos afuera un montón. euclidiana, En un momento trabajé con un físico. Fue una experiencia alucinante. Bueno, y lo que quise poner de los naturales, porque vos hablaste de 1, de 2, de 3, que el primero es 3, ¿no? Y entonces te puse, 3 es un natural, 2 es un natural, 1 es el primer natural. Los naturales tienen un orden que tiene el primero, el siguiente o el anterior, ¿está? Y además es ilimitado, porque además tenés que empezar a entrar por lo ilimitado. En los reales hay un orden, pero no es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente de un décimo? Entre 2 reales tenés ilimitados. Vos podés decir que es menor, que es mayor o que es igual. La ley de tricotomía en los reales, porque si te vas a 2 dimensiones, bueno, y si te vas a 3 o a n. Es muy interesante. Si querés, yo te voy a buscar. Bueno, dale. Pero así tipo divulgación general, no porque... Bueno, no, y por eso el MACBA yo lo amo, porque las obras que tienen mucho que ver con esto de la matemática, de la geometría. Totalmente. Bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a vos. Ya nos volveremos a ver. Yo supongo que lo organizaremos para la segunda mitad de noviembre, o veremos. Dale, Rosa, vamos hablando y bueno, lo vamos comunicando en nuestras redes. También para recordarles que estén atentos y vamos a la brevedad vamos a estar abriendo las puertas del museo. Así que estamos trabajando en eso. Y bueno, que estén atentos a las redes. Muchas gracias, Rosana, y muchas gracias a todos por la clase. Excelente, Franco. muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas Gracias. Chao. Muchas gracias. Excelente clase. Gracias. Excelente.